there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Paris Reagan, Lauren Larson, el doctor David Watts y Joseph Larson. Y ustedes, estamos muy alegres de tenerles con nosotros. Quiero que lo sepan. Dave, ¿alguna salida? Sí, señor. Marzo 9 y 10. Esperamos con anticipación estar con el pastor Russell y Kim Merriman otra vez en Kensett, Arkansas. La iglesia está localizada en el 108 Northeast 2nd Street. Pueden llamar al 501-284-9247 para más información. Servicios el sábado a las 6 p.m. y a las 10 a.m. y 6 p.m. el domingo. John, Fechas en abril, pero comenzaré a anunciarlas la próxima semana. Paris, Nada por ahora, hermano. Lauren, Sí, señor, este fin de semana voy a estar en New Boston, Texas, con el pastor Kate Rich en Gospel Tabernacle para 2 servicios, sábado a las 6:30 p.m. y el domingo a las 10:30 a.m. Este fin de semana en New Boston, Texas, Gospel Tabernacle. Dr. Watts, Sí, señor, 24 de marzo, domingo antes de comenzar campaña, voy a estar en Living Waters Church en Magnolia, Texas, al noreste de Houston. Estamos con el pastor Michael Colson, 62 Commerce Street. Tendremos más información sobre eso al acercarnos más. bien, Joseph, Sí, señor, mañana un servicio nada más. Bueno, en Lakeland, Louisiana. Bueno, sí perdí se me fue en blanco la mente, pero bueno, están cerca de Lakeland, Louisiana. Estaré en Body of Christ Church, un servicio una vez más. 7 p.m. los esperamos allá. Si están en el área, está como a 1 hora fuera de Baton Rouge. Y el 7 y 8 de marzo voy a estar en Graham, Carolina del Norte, en Full Gospel Tabernacle Church, con el pastor Kevin Barber. 2 servicios, jueves y viernes a las 7 p.m. Si están en el área de Graham, vengan y acompáñenos. muy bien, Dave. Vamos a continuar en el versículo 27, capítulo 4 del gran libro del apóstol Pablo a Efesios. Ni darle lugar al diablo. La fe correctamente puesta en la cruz no le da lugar a Satanás. Así que exactamente qué está diciendo Pablo aquí al decir eso de no dar lugar al diablo. Es que no obedezcan las tentaciones que él presenta. ¿Eso le da lugar al diablo? Algunos comentarios dicen que hay conexión al versículo anterior. Tal vez pueda o no pueda serlo, pero la idea en el griego es que literalmente le demos a Satanás ese lugar, esa base de operaciones. ¿Y cuál es ese lugar? Puede estar conectado a la ira de la que hablamos en el versículo anterior y una vez más es algo subjetivo, pero cuando permitimos que el sol se ponga en nuestro enojo, no nos ponemos de acuerdo con él Eso es y darle permitimos lugar que al diablo. Satanás venga a trabajar y teja su tela de problemas y de disturbios en nuestra vida. Tal vez pueda estar conectado, pero pueda ser posible. Bueno, es lo que he entendido, ¿no? La obra de Satanás es causar discordia, división, contienda, acusar dentro de la iglesia. Así que siempre es lo que he visto que se conecta, ¿no? A esa ira cuando usted permite que él tenga lugar en su vida, en la iglesia. Y vemos eso bastante en la iglesia. Hoy en día la gente molesta unas con otras, ira, contiendas entre los hermanos, causando problemas y obviamente todo es la obra del diablo para tratar de dividir y destruir a la iglesia. Tenemos un ejemplo de esto en 2 de Corintios, en el capítulo 2. Tenemos la situación de aquel individuo que tuvo esa relación de incesto en 1 de Corintios y ahora en el 2 capítulo, o en 2 de Corintios, la iglesia no estaba dispuesta a aceptarlo y Pablo escribe, comenzando con el versículo 10 del capítulo 2, de 2 de Corintios, dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. No perdonar, como resultado de
prolongar la ira hacia algo puede producir, como usted dijo, doctor Watts, una gran Así división y es. peleas entre el pueblo. Y el Señor está diciendo que no debemos ignorar estas maquinaciones para que Satanás gane esa ventaja en la iglesia. Sí trae división, sí trae frustración y sí lo que hace es dañar la obra de Dios y la obra de Dios y no obrará eficazmente en la vida de la gente y el cuerpo de Cristo es dañado. Satanás es un ángel caído. Él era, si todavía retiene eso o no, no lo sé, pero era el ángel más bello jamás creado por Dios cuando él fue creado originalmente. Y él era el ángel más sabio también. Y en algún momento de la eternidad pasada llevó una revolución en contra de Dios. Y una tercera parte de los ángeles, lo que hayan sido 1 millón o 10,000 millones, medio millón, no sé, estuvieron de acuerdo con él para desechar a Dios. Y él quiere sentarse en el trono de Dios. Él quiere ser Dios. Y, y él, bueno, ha buscado corromper al hombre desde el momento que el hombre fue creado y es lo que ha buscado ser y ha hecho. Él ha tenido éxito desde aquel momento hasta ahora. Cuando Jesucristo fue a la cruz, eso quitó mucho del poder de Satanás, porque Jesús derrotó a todos los demonios, todos los ángeles caídos, a Satanás mismo. Él lo derrotó, son derrotados. Realmente no quieren que nosotros sepamos eso, pero esa es la verdad. Y, y llega el momento, como el libro de Apocalipsis nos dice, que él va a ser puesto en el lago de fuego y azufre, donde él estará por siempre. No será más, no podrá tentar al hombre más, no podrá causar problemas más. Y él es nuestro adversario. Él es el que recuerdo que yo tuve un sueño en una ocasión donde soñé que Francis y yo estábamos en una reunión en algún lugar y, y yo me acerqué a la parte de atrás del edificio para mirar porque no estábamos teniendo servicio en ese momento. Y de repente una figura salió de la parte izquierda de donde yo estaba parado y reconocí que ese era el Señor en el sueño. Y el Señor me hizo una señal con su cabeza que le siguiese y así lo hice. Y llegó a un punto donde se detuvo y, y me dijo que mirase a través de una pared de cristal y yo sabía que ese era Satanás. Y le pregunté al Señor, ¿ese es el que me ha causado tantos problemas? Él me respondió, sí. Y, y usted pregunta, bueno, ¿y por qué Dios le mostró eso? No lo sé, no le puedo responder el por qué. Pero Satanás está bastante ocupado trabajando, haciendo daño hoy, robando, matando y destruyendo. Él odia a Dios, él odia al Señor Jesucristo, él odia al Espíritu Santo. Y ese es nuestro adversario. Ese es el que nos causa problemas. Ahora, la mayoría, y no quiero decir la mayoría, pero muchos en la iglesia moderna ni siquiera creen que hay algo llamado Satanás. ¿Correcto o no? Correcto. Entonces, ¿qué es lo que piensan que causa la oposición que ellos viven? Bueno, yo no creo que esos cristianos están muy ocupados o preocupados por la oposición en ese sentido. ¿Les llamas cristianos? Entonces, Ah, pero los sigues llamando usted lo cristianos. hizo, ¿verdad? Entonces yo solo sigo su dirección. Pero el verdadero creyente entiende quiénes son sus enemigos y tiene que comprender cómo tratar con ellos. Mm. Ignorar al enemigo es una locura. Nosotros tratamos con Satanás poniendo nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Allí fue donde Satanás fue derrotado. No quiere que sepamos o recordemos eso, pero allí fue derrotado. Él tiene una manera muy sigilosa de operar, por eso es que debemos
entender que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas Así en Dios es. para derrumbar fortalezas. Pero ¿cómo funciona esto? Obra a través de nosotros con respecto a cualquier concupiscencia que permanezca en nosotros. Él lo atraerá de nosotros. Por eso Santiago lo dijo así. Dijo que nadie diga cuando es tentado que soy tentado de Dios, porque Dios no puede tentarnos con maldad ni tampoco tienta a nadie, pero todos son tentados cuando son atraídos de sus propias concupiscencias. Satanás utiliza eso. Yo lo he visto y podemos verlo obviamente en el ámbito político, cómo crean narrativas, las narrativas que ni siquiera son verdad. Recordemos el año pasado hablando de una persona que habló de Donald Trump y estaba muy enojado cuando comenzó a hablar de él. Y yo le dije, ¿por qué está tan enojado con Donald Trump? ¿Lo ha conocido usted? No. Yo le No, dije, ¿lo conoce personalmente? No. Entonces, ¿por qué está tan enojado con él? Y luego listaron todas las narrativas que se han escuchado por televisión sobre Donald Trump y la mayoría de ellas, todas las que he escuchado no fueron comprobadas ni realmente es algo que haya hecho en el pasado. Ciertamente no durante su presidencia. Y yo le dije, usted está enojado con alguien, por algo que alguien le dijo a usted y no ha permitido ni siquiera que el Señor obre en su corazón, está permitiendo que eso llegue y crezca en su corazón y está pecando porque usted está enojado y tiene una ira mala contra alguien que ni siquiera ha conocido. Es un ejemplo pobre, pero es un buen ejemplo de cómo esas concupiscencias en nosotros pueden trabajar. Santiago también dijo que de dónde vienen peleas y contiendas de nosotros, viniendo de los deseos de nuestro corazón. Si Satanás sabe cómo crear esa fortaleza dentro de nosotros al utilizar las concupiscencias o deseos malos que tenemos, entonces él gana ventaja sobre nosotros y nos convertimos prisioneros de todo eso. bueno, la pregunta que algunos tienen es, ¿por qué Dios, si Dios es omnipotente, es todopoderoso, Él puede hacer cualquier cosa? ¿Por qué Él ha permitido que Satanás continúe? ¿Por qué permitió que Satanás tenga la latitud que tuvo en la tentación de Adán y Eva? ¿Por qué hizo Él eso? Satanás puede tentarnos, Dios nos prueba. Él quiere que veamos que nuestra fe está puesta correctamente en lo que Cristo ha revelado y el mensaje de la cruz es la revelación que nos dice que nuestra fe debe estar en Cristo y Él crucificado y si Así permanece allí, es. Satanás no será un problema para nosotros. Caminaremos en victoria y no seremos Sí, perfectos, sí. pero tendremos dominio sobre el pecado. Satanás no quiere ninguna parte de la cruz. No, pero si tratamos de hacerlo de alguna otra manera, entonces la manifestación del pecado llegará y Satanás hará su voluntad y él podrá controlarnos. No hay manera de vencer a los poderes demoníacos, poderes de las tinieblas, a Satanás mismo, ángeles caídos, poderes, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes, etcétera, etcétera, fuera de la cruz. No se puede hacer. Y allí es donde la iglesia se está equivocando, porque trata de enfrentar estas cosas con la habilidad de los hombres y no se puede, eso no funciona, no puede funcionar. No luchamos contra carne y sangre, dice la Escritura, sino que peleamos contra los poderes y potestades espirituales. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz, entonces el Espíritu Santo, quien es Dios, y Él no está limitado, a menos de que nosotros le limitemos, pero Él no está limitado, Él obrará a favor nuestro y nos dará victoria. Y yo sé, porque yo lo he vivido, he estado allí, esa es la única respuesta para la tentación. Es la única Así es. respuesta para el dilema del hombre, el ataque de Satanás. La única respuesta. Y nosotros decimos, bueno, usted necesita ayuda psicológica. Acabamos de consignar a esa persona a destrucción Así es. y a daños, sufrimiento. Realmente es como una señora, lo que quiso decir no lo sé. Yo creo que Dave finalmente se enteró de qué fue lo que ella trató de decir cuando preguntó, ¿y qué va a hacer usted con el título que ha conseguido, que se ha obtenido en lo que tiene que ver con la psicología, ¿no? Y usted respondió, bueno, yo soy ministro, ¿no? Sí, Y señor. yo ahora voy a ayudar a la gente. Ella le respondió, no puedes hacer eso. ¿Por qué diría ella algo así? Creo que tal vez ella sabía más que yo en ese momento, Mm, que las herramientas que yo había aprendido eran contrarias a las necesidades espirituales de la gente, especialmente y esencialmente de lo que estamos hablando ahora así mismo. es. Evidentemente ya sabía algo que no sabías, Sí, señor. pero lo que ella sabía era la verdad. No, Así es. no podías. No se pueden mezclar las dos. Ambas cosas no se pueden unir, no se Correcto. pueden.
pero aún allí vive la iglesia, allí está la iglesia. Y sé que en este propio lugar yo dije, el único problema que tuve, yo no entendí la cruz en aquel momento. Yo entendía y la psicología no era el camino y lo había dicho pues fuertemente, ¿no? Pero creó eso pues la ira de los líderes en la denominación donde yo estaba y ellos todavía no me han perdonado. Y no se han arrepentido tampoco, aún están promoviendo Oh, psicología como el sí, medio sí. principal y no se puede tener ambas cosas. Y ese es el problema, tratamos de mezclar las cosas. Luego el Antiguo Testamento, el Señor en Levítico nos habla de la mezcla de las cosas y lo peligroso que es. No podemos mezclar las cosas. Y sabes, John, discúlpame que te interrumpo, ¿no? Claro, Pero de parte de ellos, el tratar de ver su punto de vista, digamos así, lo que ellos estaban haciendo en lo que refiere al Evangelio, ellos no estaban dependiendo de Cristo y no era algo malicioso, era que simplemente no sabían. Y ellos aceptaron la psicología humanista porque no sabían qué otra cosa hacer. este libro dice que el problema del hombre es el pecado. Así es. La psicología No es una no respuesta al trata con el pecado. pecado y viene a redefinir el problema del hombre. Y cuando uno hace eso, uno tiene que redefinir la solución. Uno se va a otra solución. Bueno, está fuera de mi control. Alguien puede atender ese problema. Realmente es, es un rechazo de la Biblia. Es En los incredulidad. 50s y 60s. Ellos no estarían de acuerdo con esa Bueno, ahí posición. es donde comienza, hermano Swagger, porque la Biblia misma contiene todo lo que necesitamos para la justicia, todo lo que necesitamos para vida y piedad, y la respuesta está allí. La psicología se convirtió, creo yo, en algo prominente cuando la gente malentendió o se confundió o aplicó erróneamente la Biblia y llegó a la conclusión de que no es suficiente o no está trabajando. Por eso es que comenzamos a llegar a sustitutos. Bueno, yo creo que Cristo y la cruz, yo nunca escuché un mensaje que remotamente le diese peso a ello. Yo creo que ellos simplemente no sabían. Tristemente, la escolaridad tuvo un gran impacto. Comenzaron a seguir las enseñanzas de Karl Barth. Karl Barth presentó la verdad o la idea de que toda verdad es la verdad de Dios. Entonces, en la psicología, si hay alguna verdad allí, Dios la puso allí. Así que comenzó a verse la debilidad de la separación de lo que causaría el sistema del mundo y la iglesia. Y luego habían individuos como Clyde Livermore y otros que promovían la psicología, le llamaban a esto la psicología cristiana. Así que ahora ponían la vida o la palabra cristiana en Mm. ello y ahora los cristianos gradualmente, así es como Satanás obra, pone un poco de levadura y luego la levadura comienza a leudar toda la masa. Para cuando llegamos a los 50, especialmente a los 60, estaba tan mezclado todo en el pensamiento, especialmente a niveles de las universidades y seminarios, que comenzaron a dispersarlo como parte de su currículum, como si usted no tomaba eso no iba a recibir su título. Eso es como decir camioneros cristianos, y hay Sí. camioneros que son cristianos, pero no hay una rama que Ese podamos es el llamar así. reto. Se convirtió en algo tan normalizado en el currículum y todo eso que no se ve. De hecho, no sé si usted ve esto o no, pero en algunas de estas escuelas, refiriéndome a algo generalmente hablando, usted tiene que tomar estas clases, si no, no se puede graduar. Bueno, ellos no toleran o aceptan algún tipo de oposición a ello. No, en lo absoluto. Ellos realmente, ellos se empujan con toda su fuerza. Aún llegan al extremo de decir que un ministro que no tiene entrenamiento en psicología no está calificado para ayudarle a la Mm, gente a tratar con problemas serios. mm, mm. Bueno, si usted tiene una posición antipsicología, es ridiculizado como una persona que no tiene educación o una persona que es desconocedora. Recuerdo que un buen amigo, su abuelo, era un misionero retirado en Filipinas y nosotros íbamos a su casa, hablábamos con él vivía cerca del seminario y nos advertía todo el tiempo del peligro de la psicología que estaba entrando a la iglesia y lo preocupante que él lo encontraba. Ahora, en
en su defensa siempre decía, tienen que orar ustedes, tienen que orar, y lo que es una realidad, sí tenemos que orar, pero él no tenía el entendimiento de la cruz, pero sí, él estaba correcto en muchas cosas que él señaló, ¿no? No pueden resolver problemas espirituales con soluciones de los hombres. Medios No se seculares. puede. Realmente, pero John dijo que una parte del origen de este movimiento de la psicología cristiana, por las personas que él mencionó, hubo uno que recientemente, de hecho, yo estaba leyendo, llamado David Hume, quien era un filósofo escocés y un hombre de las matemáticas y empezó a unir la psicología con él estaba las lecturas de Freud y empezó a unir todo eso. Él fue uno de los que presentó este movimiento. Así que cuando empezamos a usar la psicología como un medio de santificación, entonces allí es donde empiezan los problemas, ¿no? No nos ayuda. Y yo creo que en nuestro versículo, algo que me llama la atención aquí, sobre darle lugar al diablo, más adelante en el versículo 32, él va a hablar del perdón, y el no perdonar. Yo creo que muchas personas en el mundo de la iglesia en general están sufriendo de lo que sufren por el no perdonar, ¿no? No lo dudo. No han perdonado. Y Pablo, para mí, cuando él tiene una ira, le están dando lugar al diablo y muchas de estas cosas son arraigadas en no perdonar. Hay personas que han vivido cosas terribles en sus vidas, lo sabemos, no lo disminuimos. Cuando yo era pastor, habían personas que habían vivido situaciones horribles, pero la razón por la cual vivían en esa opresión e ira todo el tiempo era porque no perdonaban. Y tenemos que perdonar, Sí, tenemos así es. que entregarle eso al Señor y eso detiene la ira siempre y todas esas cosas. Es la raíz, el no perdonar es la raíz de muchos problemas físicos, mentales. Realmente es algo muy prevalente en el mundo hoy en día. Jesús contó una historia de un hombre que debía una gran deuda y fue liberado de la prisión y fue liberado por ese hombre que le debía la deuda. Y luego él salió y vio a alguien que le debía una deuda mucho menos de lo que él le debía al otro hombre. Y él fue violento con él y lo arrojó a la prisión y le dijo que él estaría en la prisión hasta que le pagara otra vez. Y el rey que había dejado salir a ese hombre escuchó lo que él había hecho y lo tomó y lo arrojó de él de vuelta a la cárcel. Va a ver llorar y crujir de dientes aquí. Y Jesús dijo que si no perdonan, entonces mi Padre en el Mm, cielo no los perdonará a ustedes. Y yo siempre he encontrado eso como que es una declaración muy fuerte porque la mayoría de nosotros estaríamos de acuerdo que la fe en Cristo y lo que Él hizo en el Calvario es lo único que nos asegura, que asegura nuestra relación con Cristo. Pero luego Jesús dice que si nosotros no hacemos algo, si no perdonamos, si no lo hacemos, no tenemos una relación segura con Dios. Y siempre me he preguntado qué quiso decir con eso, porque parece como que eso es una afrenta a la idea de que la fe es lo único que nos lleva al cielo. Y yo creo que lo que se está diciendo aquí es que la persona realmente no entiende el perdón, ni siquiera tal vez ha experimentado el perdón que Dios nos da a nosotros. Cuando nosotros vemos lo que Dios nos ha perdonado, es imposible seguir o mantenerle o guardarle el perdón a alguien, no darle el perdón a alguien. Pasan varias cosas aquí. Nos vemos más altamente de lo que nosotros estamos o somos. Pensamos de nosotros mismos ser más grandes de lo que realmente somos y eso nos evita, nos hace que no perdonemos a la gente y nos mantiene lejos de ese perdón y de restaurar la relación y la comunión dentro de la comunidad. Les voy a hacer una pregunta. Los poderes hoy en día que gobiernan las denominaciones pentecostales están bajando la guardia en esta situación o tornándose en otra ¿Con dirección. respecto a qué? En la psicología. No, están incrementando. Yo creo que solamente puedo hablar por las asambleas de Dios, pero están incrementando su empuje hacia la psicología, hacia, mire, recibo muchas invitaciones para llegar a seminarios con psicólogos cristianos, para ministros, todo el tiempo. Estas cosas están sucediendo.
Hoy se dice que si se está en el ministerio, usted necesita un consejero a quien usted visite Sí, habitualmente. así es, sí. Que necesito un terapeuta, todos necesitamos a un terapeuta. Y hay pastores de iglesias grandes que han dicho que, bueno, yo puedo ver a un consejero cada semana o cada 2 semanas y lo promueven. Y como dijimos en los seminarios, muchas de estas cosas, posiblemente hay mucha gente que se está especializando en consejería cuando hay teología. Cuando se escuchan los números, muchos seminarios no están egresando pastores, pero Sí, sí a personas que así están es, la envueltos en la mayoría de ellos. psicología, no están egresando a pastores. Y yo siento como que el énfasis de cómo ayudar a las personas en una situación mental o espiritual, eso ha cambiado del ministerio pastoral a la psicología. Bueno, el punto en mi vida, porque yo tomé un curso de psicología a nivel de graduación y otro a nivel después de graduación, cosas que me impactaron a mí como un joven en el instituto bíblico fue leer un libro y el autor del libro diciendo que jamás se puede rehabilitar ni cambiar a un homosexual. Solamente se le puede dar a ellos la oportunidad de no practicar los actos, pero siempre van a sufrir con ese deseo. Y cuando yo lo reté a ese profesor, me reprendió y me dijo que, bueno, eso solamente era yo a 1996 y creo que el poder de Dios puede cambiar a cualquier persona. Y no solo puede detenerlos de esos actos homosexuales, pero también puede detenerlos de la atracción sexual, porque la atracción sexual o la atracción del mismo sexo es un espíritu Así es, demoníaco, es un así problema es. espiritual, no es un problema físico, es un problema demoníaco. Nosotros, si no creemos que la persona puede ser libertada, solamente vamos a llegar a un estado de ser célibes. Es una falsa narrativa, es un punto de vista erróneo, porque he conocido testimonios, he conocido a gente que ha sido libertada de la homosexualidad, del lesbianismo y que sí tiene o que ha dejado esa vida por completo, se ha casado, tiene familias y que le sirven a Dios. Así que es, es un gran daño si usted habla con la mayoría de consejeros profesionales, aún en el estado de Texas, no se está convirtiendo en, bueno, en las ciudades grandes se está convirtiendo en algo ilegal tratar de convertir a la gente, tratar de cambiar a una persona de ser homosexual a ser heterosexual, pero si el poder de Dios puede libertar al cautivo, al drogadicto, si puede libertar a alguien que sufre de la atracción del mismo sexo, es poderoso suficiente para poder hacerlo. Es algo demoníaco. Mucha gente que está en ese estilo de vida, que ha sufrido abuso, han sido expuestos a cosas terribles. Así que la Biblia será suficiente o no para cumplir con todas nuestras necesidades y para darnos todo lo que necesitamos para vivir para Dios y para tener victoria sobre el pecado o no. Así que yo tengo queridos amigos que siento como que aman a Dios, están tratando de ayudarle a la gente y es la mejor manera que ellos saben, pero tengo yo que objetar esta tendencia. Yo sí creo que mi denominación en particular está creciendo más y más, está siendo más prevalente, más promovido, sea matrimonio en la familia o si es el ministro y su vida. Y como les dije, bueno, conozco a buena gente que siente que, así como el hermano Dave, su motivación era ayudar y él sentía que así podía ayudar, pero realmente les podemos ayudar a la gente nada más cuando los dirigimos al objeto correcto de fe, los dirigimos a la cruz. Ahí es donde van a tener la liberación. Ahí es donde van a tener el perdón. Y esa amargura, ansiedad y depresión, pensamientos suicidas, todas estas cosas, el Señor nos ayudará con todo esto. El Espíritu Santo, no ir a algún consejero o psicólogo. Yo tengo un consejero, el El Espíritu Espíritu Santo, Santo. el Señor.
Ese es uno de los nombres del Espíritu Santo. Así es. La idea de tener un psicólogo, usualmente un doctorado en psicología, es que yo soy el experto y tengo la respuesta. Yo no llevo Sí. a la gente a mí mismo, yo los llevo a mi Señor. Sí, así es. Tienes una maestría en psicología, ¿no? Sí, correcto. La idea es que usted mantiene a la gente volviendo a sí mismo, volviendo y volviendo, y obviamente cuesta 100 o $200 cada vez que llegan a visitar al psicólogo. Así que hay otro incentivo allí. Pero el ministro del Evangelio que cree la Biblia tiene que llevar a la gente a la Biblia, nuestro Señor, Sí. quien es el único que les puede ayudar. Enseñamos, ¿le damos a la gente un pescado o le enseñamos a pescar? Esta, Repite eso. mire, esta intención es secular, no es bíblica. El tratar el alma a través de un medio secular no es bíblico. Lo es, así es. El estudio del Significa. alma significa la psicología. Sí, Y como exacto. un predicador bautista muy prominente, que es rechazado en el Instituto Bíblico, yo le diría amén a esa intención, a ese intento. Y por supuesto no estamos de acuerdo con todo lo que él enseña, pero no tengo que hacerlo. Estoy de acuerdo con la idea de despojarnos de esto como una situación secular. Es impía y es una intención de comprender al hombre fuera de la Biblia. Mi problema con la gente en la iglesia que quiere utilizar la psicología es perdón. Ellos tienen definiciones separadas y cuando uno define problemas en la humanidad de diferente manera, uno siempre tendrá una solución o una solución diferente. No podemos, el Ujú. hermano Dave lo ha dicho y él lo ha promovido desde los techos y solamente lo puedo yo repetir. Porque, y bueno, le pido a Dios que la iglesia pueda comprender esto y necesitamos esa reforma otra vez en nuestro instituto bíblico, en nuestras escuelas, descartando esa locura. Bueno, ellos enseñan que hay que simplemente aceptarlo. El problema, hermano Swagger, es realmente que aquellos que dicen que pueden mezclar la psicología con la Biblia, Bueno, yo creo que llegan al punto también donde no hay nada malo con ello. ahí llegan. El término es psicología cristiana, hermano Swagger. No es, realmente es una intención secular y ahora hay cristianos que dicen, bueno, sí, eso es Mm, psicología secular. Sabemos que eso está mal, pero podemos crear nuestra propia versión de psicología cristiana. Para mí es lo mismo que metal pesado cristiano Así o es. rock and roll Pero cristiano. si enseñan ellos entonces que no hay cura para ello, entonces tienen que enseñar a aceptarlo, ¿no? Eso es lo que pasa y creo que esa es una noción muy importante, que la psicología no ofrece libertad completa del problema. Ofrece mecanismos para poder tratar y lidiar con la situación, como por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, por ejemplo. Nunca hay libertad de ser un alcohólico. La persona vive para siempre y eso es la solución de los Alcohólicos Anónimos y de la psicología. Se vive siempre con ese patrón, con ese marco. Y Ujú. por ejemplo, necesito yo esa ayuda porque estoy a punto de caer. Pero ellos no No enseña enseñan liberación y libertad, yo ¿no? creo que lo más importante de todo esto para la gente que está tratando de utilizar esos medios psicológicos para encontrar libertad del pecado, aquella gente que está luchando con drogas y alcohol, la solución no es este tipo de mecanismo para lidiar con la situación. Hay soluciones que el Espíritu Santo nos puede dar para libertarnos de todo eso. Hay una libertad completa, hay una liberación completa y está disponible en Cristo. Bueno, o Jesús respondió a esa pregunta en la cruz y venció todo poder de las tinieblas, o no lo hizo. Correcto, así es. El problema real que yo veo, y una vez más regreso a las décadas de los 40, 50 y 60, es que nuestra interpretación y entendimiento de la Biblia, muchos como el hombre que usted mencionó, decían que debíamos orar hasta recibir. No es algo incorrecto, pero la interpretación de la Biblia relativamente a libertad de el pecado no guiaba a la gente, no estábamos guiando a la gente a poner la fe en Cristo, a asegurarnos de que el objeto de la fe esté aquí. El Espíritu Santo nos va a ayudar cuando ese sea el caso. Eso no se estaba enseñando. Lo que se estaba enseñando eran más reglas, leyes y salvaguardas que rodeaban a la Ujú. actividad bíblica y no estaban trabajando. Y eso abrió la puerta para la psicología. Si usted quiere
remover la psicología, tiene que promover la verdad de que la gente encuentre liberación en ello. La incredulidad hacia esto siempre va a expresarse. Bueno, si ese maestro, profesor, enseña lo que estamos enseñando aquí, automáticamente fuese despedido, ¿no? Bueno, entonces no hay problema, porque lo que están enseñando no va a ayudarle al cuerpo de Cristo. Exacto, pero ¿es correcto lo que estoy diciendo? Sería mejor yéndose a YouTube predicando lo que él sabe y más gente lo va a escuchar de cualquier manera. Sabemos eso, pero él no tendría ese trabajo. Hay cosas que valen la pena descartarse y esa es una de esas cosas, porque no le están ayudando a la gente. No están, bueno, tengan cuidado con lo que yo digo en este momento, pero no le están ayudando a la gente solo decir que la Biblia es la respuesta. Usted tiene que interpretar en el mundo de hoy por qué es que la Biblia es la respuesta y qué es lo que la Biblia dice que es la Eso respuesta, está. porque ese argumento antiguo ya no vale para la gente. Uno va a tener que mostrarle a la gente que en la Biblia trae la libertad que tenemos y luego al concebirse eso en la vida de la gente en todo el mundo, hay un argumento que pertenecerá y o que permanecerá y que contradirá lo que dice la Pero locura del mundo. recuerden que cuando estuvimos en el programa de maestría, cuando se hablaba desde un punto de vista bíblico, la psicología, él nos dijo lo siguiente: no pueden mezclar la psicología con la teología, porque nuestras mentes, nosotros estamos tratando de entender, pero ¿y cómo se puede reconciliar lo que usted dice psicológicamente con la enseñanza y la verdad bíblica? Y él dijo, tiene que ver la psicología por lo que es separada de la doctrina, y la teología simplemente es una herramienta que la iglesia puede utilizar para ayudar a la gente. Pero no ayuda a nadie, ¿verdad? No cabe dentro de nuestra teología y eso debe de ser rechazado. Sí, y hay bendiciones y hemos aprendido la historia por lo que usted nos ha dicho, hermano Swagger, cuando usted estaba enseñando algo sobre la radio que Dios le dijo que no estaba correcto, no estaba bien, y usted sabía que necesitaba arrepentirse públicamente de lo que había estado haciendo, y usted dijo que estaba preocupado de perder su audiencia, pero sabía que tenía que hacer lo que Dios le había dicho que debía Así hacer, y es. cuando usted lo hizo, lo que usted encontró fue que su audiencia casi se duplicó después de haber Así después de haber es. hecho lo que Dios le dijo. Y no voy a garantizarle a nadie que un día cuando comiencen a predicar bien o cuando comiencen a tratar de enseñar bien, correctamente, en un instituto bíblico, lo que fuese, que todo va a salir perfectamente para ellos y que la audiencia se va a duplicar, pero hay bendición en obedecer la palabra de Dios, bendición en obedecer la voz de Dios. Hay victoria. Sí. Hermano Swagger, mire, escuché a un profesor que tenía a Joseph Lauren en su clase y estaba viendo un psiquiatra después de que ellos estuvieron en esa clase con él. Lo volvieron loco. Repítelo, por favor. Tuvo a esos tres gigantes en la clase con él y no pudo aguantar más. No, es una broma. Pero yo creo que ellos están correctos, totalmente correctos en lo que se está diciendo, ¿no? Son correctos y una amenaza, contra la ¿no? psicología es para nada o por nada si no entendemos qué es lo que la Biblia dice de traer a la gente y dar libertad. Así es. Es un argumento, es una Lo locura, es. porque la razón por qué la psicología levantó su cabeza como un potencial, como una herramienta para la iglesia, es que lo que entendíamos de las escrituras no estaba funcionando. Así es. Y eso es lo que estoy diciendo, que todos tenemos que ver bien y decir muy bien, bueno, nosotros creemos que la Biblia tiene la respuesta, ahora hay que definirlo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo podemos obtener libertad del pecado? ¿Entendemos lo que Dios ha provisto o no? ¿Cómo accesamos todo esto? Ponga su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Manténgala exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo por usted en la cruz. Y el Espíritu Santo empezará a obrar a favor suyo. Y esa es la solución de Dios al dilema del hombre. Sí, el hombre que nos dijo que oráramos hasta recibir, ese hombre piadoso, él dijo, sed bautizados en el Espíritu Santo y permitan que el Espíritu Santo obre. Y es lo que nos hubiera dicho, porque eso era la teología pentecostal clásica y Así eso es lo que es. yo hubiera hecho también, aún hasta hace apenas unos años, pero En un sentido está en lo correcto. sí, En un pero sentido está en lo eso es lo correcto. que ha dejado a la gente vacía o ha dejado a la gente sintiéndose frustrada porque no ha estado trayendo la victoria sobre el pecado. Una vez más, Ahora, bueno,
mire, no me golpee, pero decir que el bautismo con el Espíritu Santo es la libertad para el pecado es incorrecto. No hay nada mal en cuanto a ello, o no hay nada correcto en ello. Mm. Es poner un martillo y decir, este es una sierra, no es para eso. Pero una vez el creyente pone su fe exclusivamente en Cristo y la cruz, el Espíritu Santo entonces empieza a trabajar. Correcto, pero el bautismo con el Espíritu Santo es para servicio. La salvación es el evento que nos presenta a la vida y vivir. Si usted no separa esas dos cosas antes de unirlas, entonces usted lo representa erróneamente y eso no funciona. Ya volvemos. En la cruz es donde está su victoria. No en su carne, no en el yo, no en sus obras. Confía en la cadena que predica la verdad. El pecado ha sido destruido porque se ha unido con Cristo. Que defiende la cruz. Dios no le mira a usted, Él mira a Jesucristo que está en su corazón y en su vida. Donde se predica el Evangelio. ¿Es usted salvo? ¿Ha sido comprado con la sangre o no? SBN. Yo creo, ya estamos de vuelta, debo decir, yo creo que el mensaje de la cruz es la respuesta de Dios a este dilema, a este problema. Y eso le dice al hombre qué debe de creer, cómo creerlo, dónde creerlo, cómo creerlo. Y pone su fe en Cristo y la gran obra que Cristo hizo. Lo que Jesús hizo en la cruz, damas y caballeros, fue una obra monumental, más allá de nuestro vocabulario, más allá de lo que nosotros podamos pensar, lo que Él logró en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él exclusivamente, entonces el Espíritu Santo obra, empieza a obrar. Y el Espíritu Santo es Dios. Él puede hacer cualquier cosa. Yo no puedo hacer nada, pero Él sí puede. Y Él espera nuestra fe para que esté exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Siendo así, Él obrará en nosotros y Él hará lo que estamos diciendo aquí, el bautismo con el Espíritu Santo, que realmente no fue la intención. Y es algo simple, no es algo difícil, no es una ciencia, no es algo que esté más allá de nuestro entendimiento o habilidad de llevar a cabo. Un niño lo puede hacer, exhibir fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. La persona que nunca ha visto el interior de una escuela, que no tiene educación formal en lo absoluto, puede poner su fe en Cristo, ¿no? Esto es simple, En hermano Cristo y Swagger. la cruz. Es tan maravillosamente simple porque somos tan estúpidos. Mira, necesitamos lo simple. No siempre es fácil, pero es simple. No hay nada complicado allí, pero demanda todo. ¿Desde cuándo fue que el cristianismo se convirtió en rehusar cambiar mi vida por la suya? Eso realmente es de lo que estamos hablando aquí. Y yo tengo que permitir que Dios obre en mí de acuerdo como lo ha definido en la Escritura. El mensaje de la cruz tiene la oportunidad de hacer que el creyente se ponga en la mentalidad correcta para que los cristianos puedan vivir como Dios quiere, pero tiene que ser proclamado y tiene que ser singular. No es uno de 20 medios, no es uno de 10. Es el único medio que se ha suplido y viene disponible a esa persona que acepta a Cristo. El evento que inicia la libertad del pecado es la salvación, es la regeneración inicial, la implantación de la persona en Cristo y la regeneración, el poder del Espíritu Santo y la dirección y el poder del Espíritu Santo que entra en la salvación. El mundo pentecostal ha estado falto del entendimiento de toda la obra que el Espíritu Santo hace en la salvación, pero debemos entender y depender de Él, y aparte de eso, como
una segunda obra posterior, buscamos al Espíritu Santo para ese poder, para servicio. Cuando tenemos esas dos entidades obrando bien, tenemos el carácter del individuo formado en la imagen de Cristo y tenemos la obra de Dios llevándose a cabo en el mundo. El Espíritu Santo no se agrada con nosotros al ponerle a Él primero y a la cruz de Cristo segundo, tercero. A Él no le agrada eso. Debemos entender el plan de redención de Dios. Él quiere que entendamos lo que Jesús hizo en la cruz y que eso contesta Sí. la pregunta total y completamente. ¿Qué fue lo que Él hizo en la cruz? Bueno, creo que no es coincidencia. Hemos discutido la psicología el día de hoy en línea con nuestro texto. Cada mandamiento de la Escritura dado, seguido de los versículos 22 al 24, todo regresa a que se nos ha dado un nuevo hombre creado en justicia y santidad verdadera. Entonces, lo que yo pude adquirir a través del programa de maestría, y es extremadamente importante con respecto al tema, porque la psicología está dentro de todo este ámbito Así completamente, es. totalmente demasiado. Pero es que la psicología no puede reconciliar la experiencia del nacer de nuevo, no puede reconciliarse con Ujú. ello. Fuimos animados a observarnos a nosotros mismos, nuestras características y tal vez nuestra formación genética, tal vez, etcétera, para decidir cómo utilizar los principios Aparte de psicológicos. quiénes somos, ¿no? Y eso vino a rodear completamente al hombre nacido de nuevo. Completamente. Permítame ser claro aquí. ¿Qué parte de vestirnos del nuevo hombre y actuar bien tiene que ver con, hola, soy Jack y soy alcohólico? No, no va una cosa con la otra. Uno está lidiando, y la psicología nos enseña a lidiar con quiénes somos. Y no hay posibilidad de cambios. No enseña el No, cambio. en lo absoluto. Cambios, dejar a un lado el pecado es una imposibilidad. Eso solamente se trata de que uno Si enseñase el cambio, no necesitaría el psicólogo en su vida. es aprender más de uno mismo. Y somos llamados a aprender de Cristo. Entonces, estamos hablando de depresión. Si nos estudiamos lo suficiente, hermanos, vamos a estar deprimidos. Y yo me pongo a mí mismo al frente de la línea porque hay mucho de mí, y les digo que si un psicólogo comenzara a tratarme, él me dijera tal vez que necesito administración para controlar mi enojo. Yo me he enojado, ¿verdad? Me he convencido yo por esos pasajes porque que he cometido errores, pero ¿saben qué? Mi respuesta no es lidiar y enterarme del por qué todos los demás son mi problema, sino Ser transformados por la renovación de tu mente. exactamente, es despojarnos del viejo hombre por el Calvario. Él dijo, ¿qué se hizo en la cruz? Él crucificó, mi viejo hombre fue crucificado con él, Así es. para que el cuerpo de Cristo fuese destruido y para que ya no sea esclavo a mi pecado antiguo. Y eso responde a la pregunta. Ya no soy un esclavo a mi vida pasada. Continuamente aprendiendo de la victoria que Cristo me ha dado en toda área de mi vida. Es increíble, es algo Sí. maravilloso. Es realmente ir de gloria en gloria en gloria, de libertad a libertad a libertad, victoria a victoria a victoria. Y esa es la historia del cristiano que está caminando de acuerdo a lo que Cristo ha logrado en la cruz del Calvario. La persona que está manejando sus problemas desde el punto de vista psicológico no están viviendo esa vida nueva que Cristo vino a darnos. No lo encuentran porque no se les enseña. Le están enseñando a quedarse donde están y a aprender a manejar esos temas en su vida. Así es. En la cruz, lo primero vi la luz y las cargas de mi corazón se fueron. Fue allí por fe que recibí la vista y ahora me regocijo todo el día. Mi Salvador se entregó y murió por mí aquel día por una persona como yo. En la cruz, donde primero vi la luz y las cargas de mi corazón se fueron. Fue allí por fe que recibí la vista y ahora me regocijo todo el día. Esa fue la respuesta en aquel momento y la sigue siendo hoy. Así es. No ha cambiado. Él obra en nosotros el querer y el hacer, no solamente el comportamiento,
pero Él nos quita el deseo. Era lo que pensaba. Es tanto más que comportamiento y cambio del comportamiento. Recuerdo que años atrás estuve hablando con un caballero que él tenía una goma en su muñeca. Le pregunté por qué. Me dijo, cada vez que yo quiero consumir alcohol, me doy un golpe con esa goma. Y pensé yo, esa es una manera terrible de vivir, tener que manejar el alcoholismo de esa manera, con una goma de esa liga. manera, con una liga. Eso es terrible, es algo horrible. Anoche en Crossfire estaba predicando en 1 Corintios 6, no he podido sacar eso de mi espíritu, versículo 11, y les dije, no me llamen alcohólico porque no lo soy, yo soy lavado, soy santificado, justificado en el nombre Así del es. Señor Jesucristo, Así es. por el Espíritu de nuestro Dios. Yo no soy un alcohólico más, soy un hijo de Dios, he sido cambiado. Y eso es lo que estaba animándole a los jóvenes a hacer. No son fornicadores, el cuerpo no está edificado para el sexo, sino para Dios. Uno no es un fornicador ya, un idólatra ya, un mentiroso ya, un ladrón ya. Ahora vivan de acuerdo a esta verdad. Ya no soy un alcohólico, soy lavado, santificado, justificado. Así que lo que estás diciendo es lo que la iglesia necesita escuchar, que la unión con Cristo es lo que hizo todo eso posible. Sí. La experiencia de salvación hizo todo eso posible. Así que aprenda a depender de lo que le han dado. Sí, Entienda quién usted es en Cristo Jesús. Ponga su fe en Él. Sepa que la cruz hizo todo esto posible y no hay medio fuera de la fe en Cristo y lo que Él ha hecho que pueda proveer para mí la vida que yo realmente deseo vivir. Sí. Así que este es el reto que tenemos. El blanco correcto de la fe verdaderamente es la llave para vivir la vida cristiana y crecer y esa renovación. Cuando hablamos de renovación, eso está hablando de una renovación que realmente es un desechar lo viejo y una implantación de lo nuevo. Esto sucede por el Espíritu Santo, no lo hago yo realmente, y yo no debo de permitir que las cosas que todavía están allí, que permanezcan. Yo reconozco, pero no trato de removerlo, porque mi fe se queda en Cristo, mi fe se queda en lo que Cristo ha hecho, y esa renovación que sucede día tras día derriba lo antiguo y es la implantación de lo nuevo. Y yo frecuentemente olvido, nosotros podemos hablar de donde yo estuve 35 años atrás, pero yo he olvidado mucho de donde estuve 35 años atrás. con toda Yo no razón. pienso en ello. Realmente, o francamente, a mí me avergüenza estar mirando mi pasado porque ya no es parte de mí. No es lo que soy. Correcto. No es Una parte manera de antigua mí. de verlo. Porque he sido renovado por el poder del Espíritu Santo. Y cuando nosotros entendemos que la fe en Cristo es la llave, entender lo que Él hizo por nosotros en el Calvario, haciendo esto posible, libertad de todo aspecto del pecado, todo agente del pecado, la naturaleza pecaminosa, el mundo, la carne, el diablo, todo eso fue derrotado por lo que Cristo hizo en el Calvario. Así es, correcto. Hay muchos que están viendo ahora mismo que tienen un problema en su vida y tal vez hay algunos que luchan con la homosexualidad o sea lo que sea, ¿no? Yo quiero orar esta oración corta y yo quiero que ustedes oren conmigo y créanla con todo su corazón. Adelante, inclinen su rostro. Repiten conmigo, Padre que estás en Padre los que estás en los cielos, cielos, yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Vengo buscando tu Vengo ayuda. buscando tu ayuda. El blanco de mi fe El blanco de mi fe es Jesucristo es Jesucristo y este y crucificado. este crucificado. Quiero reiterar eso una vez más. Repítalo. El El blanco de mi fe es es Jesucristo y y el este crucificado. crucificado. No soy yo, No soy yo, ni tampoco es la iglesia ni tampoco la iglesia, o cualquier otra ni cosa. cualquier otra cosa. Solo Jesucristo Solo Jesucristo y este y este crucificado. crucificado. Y yo creo Yo creo que Él pagó el que precio Él pagó el precio en la cruz del en la cruz del Calvario Calvario por mi por mi victoria victoria sobre todo sobre pecado. todo pecado. Y lo digo Y lo digo y lo proclamo y lo proclamo como mío como mío en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Alabado Dios, alabado Dios.
Dije anteriormente, Aleluya, Lauren lo así es. dijo primero, tal vez unos 15 años atrás, que el blanco de su fe es el aspecto más importante de su vida. Donde usted pone su fe. ¿Está en Cristo y este crucificado o en otra cosa? Y si está en otra cosa, entonces usted no va a recibir lo que Jesús hizo. Su fe debe de estar en Cristo y este crucificado. Pablo dijo, la palabra de la cruz es para aquellos que se pierden locura, pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. ¿Escuchan lo que les dije? ¿Entendieron eso? La palabra de la cruz es para aquellos que se pierden locura, pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Pablo dijo, me glorío en la cruz. Y porque esa es la solución y es la única solución para la humanidad. Y si usted entiende eso y lo cree con todo su corazón, lo que Jesús hizo en la cruz, esa es la solución para mi dilema, para mi necesidad. Créalo con todo su corazón, porque Él es la respuesta. Alabado Dios. Hermano Swagger, A.S. Copley fue uno de los hermanos del movimiento pentecostal temprano que definió la obra consumada de Cristo junto a William Durham. Y él hizo una declaración, estaba leyendo algunos de sus escritos y yo hice esto esta semana, pero lo vuelvo a decir otra vez. Él dijo esto, dijo que para el cristiano no es que el viejo hombre muere a diario, sino el nuevo hombre. El nuevo hombre que soy en Cristo muere diariamente a cualquier esperanza en sí mismo. Cualquier esperanza en lo que Él tal vez pueda hacer. Y eso aún es nuestra responsabilidad. Hacer esa oración cada día y decirlo de corazón es la decisión de confiar en lo que, en vez de confiar en lo que yo hago o lo que alguien más puede hacer o lo que una asociación puede hacer. Solo lo que hizo Jesús. Por lo que Jesucristo hizo por mí. Uno comenzó con Cristo y así es como uno termina con Cristo. Todo dependiendo de Él. Creo que hemos resaltado cosas hoy que tenían que resaltarse y le doy gracias a Dios por su misericordia y gracias por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Oh, todo a favor nuestro. Sí. Aleluya, qué pensar. Jesús trajo salvación. Victoria, sí, victoria. Que los poderes del pecado cesen. La gracia del cielo nunca fallará. Victoria, sí, victoria. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.